Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Qué bendición reencontrarnos una vez más en su programa El Faro de Alejandría, y en esta ocasión quiero saludar a todos los medios que se unen día con día para compartir este importante programa como lo es El Faro de Alejandría. Recientemente los hermanos allá en Nicaragua, la radio 101.7 FM, La Voz de Dios, la misionera, se ha unido y está compartiendo esta palabra allá en Nicaragua. Dios bendiga a esta preciosa radio, a los locutores y a toda la audiencia. Dios les bendiga poderosamente. Hacia todos los medios de comunicación, de televisión, radio, que se unen en redes sociales día con día para compartir esta palabra que Dios ha llevado a nuestras vidas. Así que vamos a seguir en esta oportunidad hablando del tema que hemos iniciado. Estamos hablando de las últimas horas de Jesús. De eso estamos hablando. En el programa anterior estuvimos hablando cuando Jesús cuando fue interrogado por Pilato, luego fue llevado al pretorio. Ahora vamos a estar hablando del pretorio al Gólgota. Así que la sentencia ya se había pronunciado. Los gritos de la multitud habían conseguido lo que buscaban. Pilato había cedido a la presión del pueblo. Y el destino de Jesús, desde la perspectiva humana, parecía estar completamente definido. Mis amados, las burlas de los soldados en el pretorio habían terminado. Ya lo vimos, lo golpearon, le quitaron sus vestiduras, le pusieron un manto de púrpura, dice que le pusieron una corona de espinas, le pusieron una caña o una vara en sus manos y lo adoraban, así como para burlarse de él. Mis amados, después de eso, nosotros encontramos la vía dolorosa de Jesús. Así lo conocemos nosotros en nuestras enseñanzas. El Evangelio de Mateo resume ese momento con una sencillez extraordinaria. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. En Mateo capítulo 27, versículo 31. Detrás de ese versículo tan corto se esconde uno de los trayectos más significativos de toda la Biblia. A partir de ese momento, ya no veremos más interrogatorios, ni tribunales, ni acusaciones. Ahora veremos al Hijo de Dios caminar hacia el lugar donde entregaría su vida por el pecado del mundo. Cada calle que Jesús recorrería, cada paso que daría, cada persona que encontrara en el camino, formaría parte del cumplimiento perfecto del plan eterno de Dios. Entonces, Pablo, es decir, el apóstol Pablo, escribiría años más tarde una frase, oiga bien, que resume todo
lo que ha ocurrido en este recorrido. Dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Son palabras textuales que dice el apóstol Pablo. No estamos siguiendo simplemente a un hombre condenado por Roma. Estamos caminando detrás del Cordero de Dios que avanza voluntariamente hacia el altar, donde sería ofrecido el sacrificio perfecto por la salvación de la humanidad. Entonces Jesús sale del pretorio y llega el momento de la cruz. La cruz que Jesús cargó. Una de las imágenes más conocidas por el cristianismo muestra a Jesús llevando sobre sus hombros una cruz completa. Esa es la imagen tradicional que tenemos. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la historia romana, la arqueología y los métodos habituales de ejecución del imperio, encontramos un detalle que ayuda a comprender mejor lo ocurrido aquella mañana. Normalmente el condenado no cargaba la cruz. Sí, aquel madero vertical permanecía instalado permanentemente en el lugar de las ejecuciones, ya que era más fácil reutilizarlo. Resultaba más práctico eso para los romanos. Lo que el condenado transportaba en ese caso era el patíbulo. El patíbulo, la parte que va atravesada como la viga horizontal. Sí, solamente la parte de arriba. Los especialistas calculan que esa pieza podía pesar entre 30 y 40 kilos. Era un peso suficiente para que esa carga pudiera representar una dificultad para el condenado. Recordemos, hagamos un repaso. Jesús, el día de ayer jueves, estaban todos los preparativos de la Pascua. Por la noche Jesús, después de la Pascua, tenía preparar la cena del Señor, es decir, la Santa Cena. El día jueves había sido un día trabajoso para Jesús. Después de haber comido la cena, dice que se fueron al monte a orar toda la noche. En las horas de la madrugada Jesús fueron a aprenderlo y lo llevan ante las autoridades que ya estuvimos viendo. Ahora son ya tipo 8 de la mañana y Jesús lleva la cruz. Sí, se cree que Jesús fue crucificado tipo 9 de la mañana. Entonces, Jesús estaba inmensamente agotado. Ya había sido azotado con escorpiones, habían lacerado su cuerpo, habían puesto un manto de escarlata, le quitaron sus ropas, luego se la volvieron a poner y le pusieron el patíbulo en su cuerpo. Muchos no llegaban a la cruz, morían en el castigo, pero Jesús no murió en el castigo, sino que llegó hasta la cruz. Entonces,
Jesús estaba inmensamente desgastado. Entonces Jesús lleva el patíbulo que pesaba entre 100 a 120 libras, el pedazo de madera que era horizontal, ¿sí? Lo que se ponía arriba. Jesús estaba inmensamente agotado físicamente. Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, dice Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Dice Isaías: molido, como cuando la abuela muele en la piedra, ¿verdad? Molido por nuestros pecados. Entonces, esta madera, como ya lo mencioné, pesaba varios kilos. Pero había un peso mucho mayor que ninguna balanza del mundo podía medir. Jesús caminaba llevando sobre sí la carga espiritual del pecado de toda la humanidad. Aquella cruz no representaba únicamente un instrumento de muerte, se convertiría también en el lugar donde el amor de Dios vencería para siempre el poder del pecado. Entonces, Jesús inicia su recorrido hacia el Gólgota. Los evangelios no describen cada calle por donde pasó Jesús. La tradición habla de 14 estaciones, pero bíblicamente no encontramos nosotros que se describan estos detalles de las calles. Pero la geografía de Jerusalén y los descubrimientos arqueológicos permiten reconstruir con bastante precisión el recorrido. Dependiendo de la ubicación exacta del pretorio, la distancia hasta el Gólgota habría sido aproximadamente entre 600 y 800 metros. Puede parecer un trayecto corto, pero bajo las condiciones físicas de Jesús, desgastantes que llevaba, debió sentirse como si era un camino interminable. Mis amados, hoy millones de peregrinos recorren la llamada Vía Dolorosa, una ruta tradicional establecida siglos después. Aunque es probable que el recorrido original no coincida exactamente con el recorrido que hacen actual, pero sí nos ayuda a comprender que Jesús atravesó una ciudad completamente llena de personas. Era la semana de la Pascua, no olvidemos. Era la semana de la Pascua. Después de la Pascua, encontramos otros eventos que la gente se quedaba para esperar esos eventos. Entonces, Jerusalén vivía uno de los momentos de mayor movimiento del año. Historiadores como Flavio Josefo describen una ciudad abarrotada de peregrinos llegados desde todas las regiones del mundo. Familias enteras viajaban durante días para celebrar la gran fiesta que recordaba la liberación de Egipto. La Pascua significa pasar de largo. La Pascua significa celebrar, darle gracias a Dios por la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Aquí nosotros encontramos uno de los contrastes
más extraordinarios de toda la Biblia. Mientras miles de familias preparaban el sacrificio del Cordero Pascual, el verdadero Cordero de Dios caminaba entre ellos rumbo al sacrificio definitivo. Juan el Bautista lo había anunciado cuando él comenzó el ministerio. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios, decía Juan, que quita el pecado del mundo. Eso decía Juan. ¡Qué palabras más poderosas! Muchos observaban a Jesús sin comprender quién era realmente. Veían a un condenado más caminando hacia la muerte, cuando en realidad estaban contemplando al único sacrificio capaz de reconciliar para siempre al hombre con Dios. Son datos muy interesantes para los estudiantes de teología. Mis amados, el hombre que no imaginaba, había un hombre que no imaginaba que formaría parte de esta historia, en este recorrido. En medio del recorrido ocurre un hecho inesperado. El agotamiento físico de Jesús llega a un punto crítico y los soldados romanos comprenden que ya no puede continuar cargando el patíbulo por sí mismo. Entre toda aquella multitud, entre esa multitud, identifican a un hombre que venía del campo y sin pedirle permiso lo obligan a cargar la cruz detrás de Jesús. Marcos, el Evangelio de Marcos, conserva un detalle que solamente él registra. Dice Marcos capítulo 15 versículo 21, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, dice Marcos 15, 21. Mis amados, ¿por qué mencionar el nombre de sus hijos? Porque cuando Marcos escribió su evangelio, Alejandro y Rufo ya eran conocidos por muchas iglesias cristianas. Era una manera de identificar a Simón diciendo prácticamente, este es el padre de aquellos hermanos que ustedes conocen. Por eso mencionan los nombres de los hijos. Entonces, Simón provenía de Cirene, una importante ciudad que estaba ubicada al norte de África, en el territorio de la actual Libia. Había recorrido cientos de kilómetros para celebrar la Pascua en Jerusalén. Seguramente soñaba con adorar en el templo, ofrecer sus sacrificios y regresar a casa con gozo de haber cumplido la tradición de sus padres. Pero este Simón de Cirene jamás imaginó que Jesús que Dios lo había preparado para un encuentro mucho más grande. ¡Qué datos más poderosos! Aquel viaje no terminaría siendo recordado por su visita al templo, sino porque caminó detrás de Jesucristo llevando la cruz.
Lo que comenzó como una obligación impuesta por un soldado romano terminó convirtiéndose en un privilegio, uno de los más grandes de toda su vida. Mis amados, así obra muchas veces Dios. Las interrupciones para nosotros, que nosotros las consideramos interrupciones, que nosotros las vemos como algo que no estaba contemplado, para Dios son cosas planificadas, que Dios las tiene en su momento exacto para ejecutarla. Entonces vemos a Jesús caminando hacia el Gólgota, cargando el patíbulo. Luego vemos a unas mujeres que dice que lloraban. En el Evangelio de Lucas, capítulo, no me recuerdo cuál el capítulo es, pero bien, Lucas registra una escena profundamente pero muy conmovedora, que los demás evangelios no mencionan. Exactamente Lucas 23, 27. Dice, le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Aquellas mujeres contemplaban el sufrimiento físico de Jesús y no podían contener su llanto. Probablemente muchas de ellas habían escuchado sus enseñanzas y habían visto alguno de sus milagros, o simplemente estaban conmovidas por la injusticia que representaban. Pero más sin embargo Jesús hace algo sorprendente. Estamos viendo detalle por detalle de la vía dolorosa de Jesús. Oiga bien, en medio de su propio dolor, se detiene para pensar en ellas. Oiga bien, en medio de su propio dolor, Jesús se detiene para pensar en ellas. Aún cargando la cruz, aún debilitado por la flagelación y por el camino hacia la muerte, sus palabras no giran alrededor de su sufrimiento, sino alrededor de la necesidad espiritual de quienes lo rodeaban. Eso es extraordinario, ese pasaje. Él se hubiese puesto a llorar. Él con la cabeza agacha ya muriendo, pero él no le dice, miren cómo me duele, no. Les dice en el capítulo 23, versículo 28 de Lucas, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Si no, les dice Jesús, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No lloren por mí, lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. Con estas palabras Jesús les enseña que el mayor problema del ser humano nunca ha sido el sufrimiento físico. El verdadero peligro es vivir lejos de Dios y enfrentar el juicio sin haber reconocido la gracia. Ese es el mayor peligro, estar lejos de Dios. Mis amados, Jesús, hasta el último momento de su camino hacia la cruz, Jesús continúa haciendo lo mismo que hizo durante todo su ministerio: llamar a las personas al arrepentimiento y a ofrecerles esperanza. Eso era lo que Jesús hacía. Qué importantes palabras estamos profundizando en este
su programa El Faro de Alejandría. Finalmente, el recorrido de Jesús llega a su destino. Ya vimos a Jesús cargando el patíbulo, ya vimos a Jesús recorriendo la vía dolorosa, vimos a Simón de Cirene, vimos a las mujeres llorando, vimos a Jesús agotado. Entonces, frente a Jesús aparece una pequeña elevación rocosa, situada fuera de las murallas de Jerusalén. Los romanos la utilizaban como lugar de ejecución pública para que todos vieran las consecuencias de desafiar las autoridades del imperio. Los judíos la conocían con el nombre sencillo, sí, pero cargado de un profundo significado: Gólgota, el lugar de la calavera. Así era conocida. Gólgota, el lugar de la calavera. Lo que para Roma era simplemente un sitio de castigo, para Dios se convertiría en el altar donde el Cordero Perfecto sería ofrecido, oiga bien, por los pecados de la humanidad. Y precisamente allí, en ese monte aparentemente común, comenzará una escena que transformó para siempre la historia de la humanidad. Allí el cielo y la tierra volverán a encontrarse en la cruz de Jesucristo. Ahí es donde sucederá eso. Entonces, después de este recorrido agotador por las calles de Jerusalén, la marcha finalmente se detiene. El ruido de la multitud comienza a disminuir y los soldados romanos conducen a Jesús hasta una pequeña elevación rocosa situada, oiga bien, fuera de la ciudad. Allí terminará el camino. Ahí terminará el camino que había comenzado la noche en el que Jesús había estado en el Getsemaní. Desde ese momento ya no habrá más caminata, ni más interrogatorios, ni más oportunidades para cambiar la sentencia. Todo está preparado para la ejecución. El Hijo de Dios ha llegado al lugar donde ofrecería el sacrificio que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. ¡Qué recorrido! Aproximadamente 800, 600 metros de dolor por usted y por mí. Imagínese cuando usted ve datos interesantes, cuando en la Biblia encontramos que ángeles destruyeron ciudades, solamente un ángel. Pero Jesús en un cierto momento dice: ¿acaso yo no pudiera pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles? Datos grandes que usted debe de analizarlos a profundidad. Pero Jesús no pidió un ángel para que lo ayudara. Jesús llevó el pecado de la humanidad. Entonces los 4 evangelistas mencionan este sitio con un cuidado especial, porque comprendieron que no era un detalle sin importancia, sino el escenario donde se cumpliría el acto, oiga bien, central del plan de redención. Cuando llegaron a un lugar, dice, llamado de la calavera, Mateo 27:33, que significa lugar de la calavera. Algunos dicen que se llamaba calavera porque había muchos cráneos, muchos huesos de personas y todas esas cosas. Pero no es así. Entonces, Marcos, Lucas y Juan
también ellos registran el mismo nombre. Esto nos muestra que el lugar quedó grabado profundamente en la memoria de los primeros cristianos. No era simplemente una referencia geográfica, era el sitio donde el amor de Dios y la justicia divina se encontrarían en un mismo acontecimiento. Entonces, pero ya que hablamos del término de la calavera, me gustaría apartar unos minutos y que habláramos por qué se llamaba Gólgota. Detengámonos por un momento en este nombre, porque detrás de él existe una historia muy interesante. Oiga bien, la palabra Gólgota proviene del idioma arameo, la lengua que hablaba la mayoría de los judíos en tiempos de Jesús. Su significado literal es cráneo o calavera. Cuando la Biblia fue traducida al latín, esa palabra se convirtió en Calvaría, algo así, Calvaría. Y de ahí nace el nombre Calvario, que ha permanecido durante siglos en la tradición cristiana. Sí, Calvaría, y significa Calvario. Ahora bien, surge una pregunta muy inevitable. ¿Por qué ese lugar recibió un nombre tan particular? Los estudiosos han propuesto varias respuestas. Una de las más aceptadas es que aquella elevación rocosa, ¿sí?, tenía una forma semejante a un cráneo, dicen algunos. Cuando era observada desde cierta distancia, incluso en la actualidad existe una formación rocosa cercana, ¿sí?, llamada la tumba del jardín, que presenta dos grandes cavidades en esa piedra, parecidas a los ojos de una calavera. Son datos arqueológicos que está interesante mencionarlos. Aunque no puede afirmarse con exactitud la certeza que ese lugar exacto haya sido el de la crucifixión, esas características ayudan a comprender por qué esa tradición ha permanecido durante tantos siglos. Hay otros investigadores que sugieren que el sitio recibió ese nombre porque allí se realizaban numerosas de ejecuciones y que podía relacionarse con la muerte de muchas personas y que habían huesos y toda la cosa. Sin embargo, esta explicación presenta algunas dificultades, ya que en la costumbre judía era sepultar rápidamente a los fallecidos y no dejar los restos humanos expuestos. Por esa razón, la explicación relacionada con este terreno que estaba lleno de huesos o cráneos o cosas así, entonces no tiene mucha cabida en los estudios bíblicos. Entonces, por eso le llaman la calavera. Algunos dicen por una imagen, una piedra como con ojos, pero en realidad era un lugar alto donde todo mundo tenía que ver el sacrificio de Jesús. Entonces, resulta muy impresionante observar que Dios escogería un lugar identificado con la muerte para convertirlo en el escenario donde sería derrotada la muerte para siempre.
Entonces lo que para Roma simbolizaba terror, vergüenza y castigo, para Dios Él lo transformó en un altar donde sería ofrecido el sacrificio perfecto por el pecado del mundo. Desde ese día, cuando el creyente escucha la palabra Gólgota, ya no piensa solamente en una colina, piensa en el lugar donde el amor de Dios fue demostrada en su máxima expresión. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús cargando el patíbulo y lo vemos con un recorrido de aproximadamente 800 metros, oiga bien, y crucificaron a Jesús en una parte alta, significa cargando un pedazo de palo despedazado de su cuerpo. No era fácil, en una subida. Entonces, pero la pregunta es la siguiente, vamos a ir concluyendo. ¿Por qué Jesús murió fuera de la ciudad? Aquí existe otro detalle que muchas veces se pasa por desapercibido, pero que posee un enorme significado tanto histórico como espiritual. El Gólgota se encontraba fuera de las murallas de Jerusalén. No era casualidad. Los romanos acostumbraban a ejecutar a los condenados en un lugar visible, cerca de los caminos principales, para que todo el que entrara y saliera de la ciudad contemplara el castigo. La crucifixión también funcionaba como un mensaje político. ¿Quién se atrevería a desafiar a las autoridades romanas y terminaría crucificado? Entonces lo que ellos buscaban era que todo mundo lo viera y lo ponían en un lugar cercano donde todos pudieran verlo y quedaba en alto. Mas sin embargo, mientras los romanos buscaban infundir miedo, Dios estaba cumpliendo exactamente lo que había revelado siglos antes en las Escrituras bajo la ley de Moisés. Algunos sacrificios relacionados con la expiación del pecado debían realizarse fuera del campamento de Israel. Tome nota de eso. El escritor a los Hebreos establece una conexión extraordinaria entre aquellas ceremonias y la muerte de Cristo. Entonces el escritor a los Hebreos hace una similitud entre lo ocurrido en el antiguo con lo que está ocurriendo en tiempos de Jesús. Dice Hebreos capítulo 13 versículo 12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso dice Hebreos. Imagínense, qué impresionante es la precisión de la palabra de Dios. Los líderes religiosos creían que estaban expulsando a Jesús fuera de la ciudad por considerarlo indigno. Así lo consideraban. Los romanos pensaban que simplemente seguían un procedimiento habitual de ejecución. Pero por encima de todas las decisiones humanas estaba la voluntad soberana de Dios. Se estaba llevando a cabo exactamente lo que había mencionado Jesús, o lo que encontramos nosotros en la palabra del antiguo siglos antes. Son datos interesantes. Era un lugar donde todos podían ver a Jesús. Entonces el Gólgota no fue escogido para ocultar la crucifixión, sino para hacerla visible. Se encontraba cerca de caminos frecuentados por los peregrinos, por los comerciantes, por los viajeros. Era una semana de la Pascua en Jerusalén, estaba llena de personas provenientes de todas las regiones del Imperio Romano y todas las partes del mundo.
Miles pasaban diariamente por aquel lugar. Los enemigos de Jesús, los enemigos de Jesús pensaban que aquella exposición públicamente aumentaría la humillación. Querían que todos contemplaran, al aparente fracaso de aquel hombre que había hablado del reino de Dios. Probablemente Satanás también creyó que aquella cruz, creyó que aquella cruz significaba el final definitivo del ministerio de Jesús. Pero los pensamientos de Dios eran completamente diferentes. Aquella cruz sería levantada delante de todos porque el mensaje que nacería aquel día no estaría limitado a una nación o a un pueblo. Estaría al alcance de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Jesús lo había anunciado tiempos atrás. Sí. Dice un texto, Juan 12:32, ¿sí? Y dice, y yo lo había anunciado antes atrás. Sí, ahí está el punto. Y yo si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. Lo que parecía una exhibición vergonzosa terminó convirtiéndose en la proclamación pública, del amor más grande del mundo. Ahí está. Entonces, mis amados, ahí hay un monte, hay un lugar donde el cielo y la tierra se encontraron. Desde una perspectiva humana, el Gólgota era un lugar despreciable. No era un sitio de oración como el Monte de los Olivos, ni un lugar de grandes manifestaciones de Dios como en el Monte Sinaí, como en el Monte Carmelo. Era simplemente el lugar donde los criminales eran ejecutados y donde la esperanza parecía terminar. Eso significaba Calavera. Yo no sé cuáles sean sus momentos que esté pasando, pero por difícil que sea el momento, Dios tiene un propósito con su vida. Pero Dios tiene la maravillosa costumbre, oiga bien, de transformar los lugares más oscuros en escenarios donde resplandece su gloria. Oiga bien, Jesús es así. En Belén utilizó un humilde pesebre para anunciar el nacimiento del Salvador. En Nazaret llamó a un carpintero para iniciar la obra más grande de la historia. Ahora en ese monte destinado para la muerte, abriría el camino de la vida eterna para toda la humanidad. Los lugares más que no tienen mucha representación, Dios las cambia en bendición. Por eso el apóstol Pablo escribiría años después con una profunda convicción. Gálatas capítulo 6 y versículo número 14. Oiga cómo dice: pero lejos, dice Pablo, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquello que el mundo consideró una derrota absoluta, terminó convirtiéndose en la victoria más grande de todos los tiempos. El Gólgota dejó de ser solamente el lugar de la calavera y pasó a convertirse en el lugar donde el pecado fue vencido, donde la deuda del hombre fue cancelada y el camino hacia Dios quedó abierto
para todo aquel que en Él cree en Jesucristo. Entonces, Dios es especialista en cambiar lugares de soledad en lugares de bendición. Esa es la especialidad de Dios. Entonces, cuando el cordero fue colocado sobre el altar, Jesús ya estaba en el Gólgota. El camino ha terminado, el sufrimiento más profundo todavía está en su momento. Mis amados, los soldados han descargado el patíbulo de los hombros de Simón de Cirene. Sí. Los instrumentos de la ejecución están preparados y los condenados son entregados a un grupo encargado de realizar la crucifixión. Todo está listo para cumplir la sentencia que Roma había decretado. Pero detrás de aquella decisión humana se encuentra el cumplimiento perfecto para el plan eterno. A partir de ese momento, los evangelios utilizan pocas palabras. No describen cada movimiento de los soldados, ni cada reacción del cuerpo de Jesús. Los escritores bíblicos no buscan alimentar la curiosidad humana, ni presentar una escena exagerada. Mas, sin embargo, detrás de aquellas expresiones breves se encuentra uno de los castigos más crueles que el mundo antiguo llegó a desarrollar. Mis amados, lo que para los romanos era una ejecución, para el cielo era el momento en que el verdadero Cordero de Dios comenzaría a ofrecer su vida por los pecados del mundo. Es importante que nosotros nos detengamos a ver estos detalles. Y estoy seguro que después que usted vea este programa, usted no volverá a hacer lo mismo su vida cristiana. Mateo escribe y dice: y cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, dice que lugar que significa de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo, dice Mateo 27, del 33 al 34. Marcos presenta la misma escena con otra expresión. Dice Marcos, le dieron a beber, dice Marcos, vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, dice Marcos 15:33. Entonces Jesús había llegado al lugar del sacrificio. Durante siglos los sacerdotes habían colocado animales sobre el altar del templo, pero ninguno de aquellos sacrificios podía quitar definitivamente el pecado. Eso solamente era una sombra, un anuncio de la preparación para el día en que llegaría el verdadero Cordero de Dios. Ahora ya no había un cordero sobre un altar o de una pieza. El Cordero estaba frente a la cruz, dispuesto a entregar voluntariamente su vida para realizar voluntariamente el sacrificio perfecto que ninguno otro podía realizar. Entonces, cuando Jesús llega a la cruz, nuevamente, véalo así, nuevamente es despojado de sus vestiduras. Lo despojaron allá en el pretorio de sus vestiduras, pero ahora frente a la cruz
otra vez es despojado. Antes de colocar a una persona sobre un madero, los romanos acostumbraban a quitarle sus vestiduras. La crucifixión no buscaba solamente producir dolor físico, también pretendía destruir públicamente la dignidad del condenado. Roma quería que aquella persona muriera sin fuerza, sin libertad, sin honra delante de todos. Era un castigo pensado para quebrantar el cuerpo, pero también para humillar completamente a quien era llevado a la cruz. Ese era el propósito. La tradición presenta a Jesús desnudo, pero con una pequeña faja, pudiéramos llamarle, cubriendo sus partes íntimas. Pero la historia dice que Jesús estaba completamente desnudo. Los evangelios no especifican en ese instante cada detalle de cómo fue de vestido Jesús, pero posteriormente afirman que los soldados, dice que repartieron sus ropas y echaron suerte sobre ellas. Juan escribe lo siguiente, Juan 19, versículo número 23. Oiga cómo dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, dice que tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Dice Juan 19, 23. Jesús había sido desnudado anteriormente allá en la burla del pretorio, cuando lo colocaron el manto de la humillación de púrpura, dice el texto que leíamos en el programa anterior. Después le devolvieron sus vestidos, sus propias ropas, para llevarlo al Gólgota. Ahora, al llegar al lugar de la ejecución, aquellas vestiduras nuevamente le fueron quitadas. Debemos nosotros imaginar lo doloroso de ese momento. Las heridas, la flagelación comenzaban a secarse y la tela posiblemente se había adherido a muchas partes de sus espaldas, de su cuerpo. Y al retirar esa ropa, nuevamente las heridas pudieron abrirse otra vez. Y habiendo que había dolor, el dolor aumentaba, el cuerpo había sido golpeado, expuesto al sol. Ya era que más de las 8 de la mañana. Entonces Jesús estaba completamente agotado. Aquella desnudez no era una desnudez accidental, era parte de la vergüenza de la cruz. El Hijo de Dios, por medio de quien fueron creadas todas las cosas, permitió que le quitaran lo último que le quedaba. No conservó riquezas, no conservó posesiones, ni siquiera sus propias vestimentas. Llegó a la cruz completamente despojado. Sí. Pablo lo expresa exactamente en estas palabras. Dice Pablo, oiga cómo dice el apóstol Pablo: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Entonces, desde la eternidad poseía gloria, honra, majestad. Mas sin embargo, para salvarnos, descendió
hasta el punto más bajo de la condición humana, dice que fue despojado, sí, delante de todos los hombres, fue despojado de sus vestimentas, su vergüenza. Sí, ya hablábamos en el programa anterior, en el huerto del Edén, después que Adán y Eva pecaron, Eva y Adán, quizás lo pudiera decir mejor, vea, Eva y Adán pecaron. Entonces, viene Dios y los cubre de la vergüenza, pero Jesús es desnudo. Viene Dios y les dice, con dolor parirás tus hijos, le dice a la mujer, y al hombre le dice, espinos y cardos te producirá. Esa maldición que Dios le dijo al hombre, viene el hombre, hace una corona de espinas y se la pone la maldición en la cabeza. Ese es el amor de Dios. Mis amados, qué importante cuando nosotros observamos cada uno de estos detalles. El sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto para que nosotros fuésemos salvos. Por eso yo mencionaba hace un momento que después de ver este programa, usted no tendría que ser el mismo cristiano. Tendría que ser una persona diferente. Porque el Señor, el sacrificio que Él hizo, fue un sacrificio que no puede ser comparado con nada. Así que hemos visto en este su programa, El Faro de Alejandría, desde el pretorio hasta la cruz. Hasta ahí nos quedamos en la cruz. Jesús es crucificado. En el próximo programa continuaremos hablando de la cruz. Vamos a estar hablando de la cruz. Vamos a estar hablando las horas transcurrían. Y vamos a hablar cuando Jesús expira, tipo 3 de la tarde. Vamos a estar hablando también cuando piden el cuerpo de Jesús y cuando Jesús es sepultado. Siempre en su programa El Faro de Alejandría habrá algo que usted aprenderá para su enseñanza de la palabra del Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue una vez más su programa El Faro de Alejandría. Si Dios permite, nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.